El viento andaluz de la noche traía consigo no solo el aroma a jazmín silvestre, sino también el eco espectral de una injusticia antigua, un lamento mudo que envolvía los muros de la hacienda Valdés, otrora baluarte de esplendor, hoy sombra de la avaricia que la gobernaba. 10 años habían pasado desde que el duque Agustín de Valdés, el legítimo heredero, fue arrancado de su hogar, su nombre manchado con la falsa acusación de traición a la corona, un veneno destilado por la envidia de su tío, don Ricardo. Ahora, Agustín regresaba, no con el porte altivo de un noble, sino bajo la severa y anónima máscara de Alejandro, el nuevo mayordomo, un hombre que escondía el brillo glacial de la venganza detrás de la pulcritud de su uniforme de servicio. Su corazón era un trozo de piedra labrada por el exilio, y sus ojos, al recorrer los salones de su infancia, solo veían el tablero de un juego letal, donde la única pieza en movimiento era el odio. La misión era clara: recuperar su patrimonio, destrozar a su usurpador y quebrar la red de corrupción que había permitido tal deshonor, sin importar el costo humano o emocional que aquello pudiera acarrear. El ambiente dentro de la hacienda era una prisión dorada. Cada tapiz, cada pieza de ébano tallada gritaba la ausencia del verdadero honor. Don Ricardo, el falso duque, se paseaba por la propiedad con la arrogancia de un hombre que cree haber silenciado a sus fantasmas, ignorando que el más peligroso de ellos ahora le servía la copa de vino en la cena. Ricardo, con su figura rechoncha y sus ojos pequeños y astutos, era la encarnación de la opresión, un terrateniente que había convertido la generosidad de las tierras Valdés en un latifundio de miedo, forzando a los campesinos a aceptar deudas fabricadas y elevando los alquileres a niveles inasumibles, todo para financiar su vida de desenfreno y ostentación en la capital. El regreso de Agustín era el silencioso preludio a un trueno que nadie anticipaba, y su primera victoria sería la paciencia, el arte de observar la decadencia de su enemigo desde la cercanía más peligrosa. El veneno de la traición era lento, pero, una vez liberado, su efecto era irreversible en el alma que lo portaba. En agudo contraste con el lujo frío de los interiores, los jardines de la hacienda eran un oasis vibrante de vida y color, el único lugar donde la sombra de Ricardo no alcanzaba a marchitar la belleza. Allí trabajaba Alba Sotomayor, una joven huérfana de manos fuertes, Tierra fértil, y mirada cuyo de vestido humilde y modales discretos la hacían invisible para los nobles, pero esencial para la vida que bullía bajo el sol andaluz. Ella era la guardiana silenciosa de ese santuario, dedicando su vida a cuidar no solo las rosas, sino también a su hermana menor, enferma, cuya salud dependía de la pequeña parcela de tierra que Ricardo amenazaba con confiscar. Su existencia era una danza de sacrificios, una lucha constante contra la vulnerabilidad de su posición social, pero su resiliencia era el acero forjado por la necesidad. Alba representaba la pureza y la injusticia social personificada, y su presencia, una inesperada melodía en la discordia del alma de Agustín, comenzaba a resonar en los huecos oscuros de su corazón. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Alba Sotomayor enfrentará en su camino hacia la justicia. Ella está al borde de perderlo todo, sin saber que el hombre que podría salvarla es también su enemigo potencial, un duque disfrazado. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica de honor y sentimientos. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible, incluso a arriesgarlo todo por amor o por la verdad? El primer encuentro entre Agustín, como Alejandro, y Alba
Fue una colisión de mundos y esencias en el invernadero de la hacienda, un espacio donde la humedad y el aroma a tierra mojada magnificaban la tensión. Agustín, observándola con la severidad del mayordomo que evalúa el servicio, se encontró desarmado por la quietud concentrada con la que ella trasplantaba un raro helecho. Sus manos, callosas pero delicadas, manejaban la tierra con una reverencia que él solo recordaba de su madre, una imagen que le perforó la coraza de resentimiento. Le preguntó sobre la planta con un tono seco, buscando fallas, pero ella respondió con una pasión botánica tan detallada y pura que lo obligó a escuchar, a verla no como una sirvienta, sino como a una sacerdotisa de la vida. Ella, a su vez, sintió una extraña mezcla de miedo y respeto por el nuevo mayordomo, percibiendo en sus ojos una tormenta oculta, un dolor que iba más allá de la arrogancia de un superior. La conexión fue inmediata e involuntaria, un hilo invisible tejido con la melancolía compartida. La dinámica entre ellos se asentó en un silencioso respeto profesional y una curiosidad creciente. Agustín la observaba desde las sombras de los salones, notando cómo el sol se filtraba a través de las hojas de la parra que ella había cuidado desde niña, cómo su semblante se iluminaba cuando una flor abría sus pétalos por primera vez. Estos instantes de paz eran el único respiro de su misión, pequeños lapsos donde la sed de venganza se diluía en la contemplación de la inocencia. Él comenzó a idear pequeños pretextos para pasar tiempo en el jardín, bajo el disfraz de supervisión, en realidad buscando la quietud que ella irradiaba. Alba, sin saberlo, se estaba convirtiendo en su ancla a la humanidad, un espejo de la honra que él creía haber perdido en el exilio. Ella le enseñó sobre la resistencia de las raíces y la paciencia de la semilla, metáforas que penetraban en su alma sin él darse cuenta. Don Ricardo, por su parte, continuaba con sus planes de opresión, ajeno a la presencia de su sobrino y a la creciente conexión que éste forjaba con la humilde jardinera. Las noticias de los desalojos inminentes en la aldea vecina llegaban a la hacienda a través de los murmullos de los sirvientes, y Agustín, fingiendo desinterés, escuchaba cada detalle. El cinismo de su tío era una daga constante, recordándole que su venganza no era solo por un título, sino por la gente que el falso duque estaba aplastando bajo el peso de su ambición. Esta realidad forzó a Agustín a actuar bajo su disimulo, a usar su nueva posición para acceder a documentos y manipular la correspondencia de Ricardo, comenzando a tejer la red de su contraataque legal con la frialdad de un cirujano. La vulnerabilidad de Alba se hizo palpable para Agustín una tarde, cuando la escuchó rogar a don Ricardo por una prórroga en el pago del alquiler de su pequeña tierra, argumentando la enfermedad de su hermana. La negación del tío fue brutal y desalmada, una muestra de la crueldad que había marcado el destino de Agustín. Ver a Alba, su espíritu indomable, doblegarse por desesperación, despertó en el exiliado una furia fría, una determinación que trascendía la venganza personal. Por primera vez en 10 años, el odio no era el único motor. La justicia por Alba y por todos los campesinos se sumaba a su causa. El duque, disfrazado de mayordomo, prometió en silencio que ni Alba ni su hermana caerían bajo el yugo de Ricardo. Esa noche, Agustín usó su influencia como Alejandro para asegurar que un médico de confianza visitara a la hermana de Alba, disfrazando el acto de caridad como una orden estricta del duque, Ricardo, para evitar sospechas. Al ver el alivio puro en los ojos de Alba, una chispa de calor atravesó la escarcha de su corazón. Ella le agradeció con una humildad que lo hizo sentir como un impostor, un hombre que no merecía tal aprecio. El conflicto interno de Agustín se intensificaba. ¿Podría mantener su disfraz y su odio mientras permitía que la humanidad de Alba lo erosionara?
La línea entre el deber de venganza y el deseo de proteger se volvía peligrosamente borrosa, un presagio de la tormenta emocional que se avecinaba. El gancho emocional se establecía con una revelación interior. La inocencia de Alba era la única luz en la oscuridad de su misión. Él sabía que su presencia era un riesgo, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Sin embargo, en el silencio de los jardines, bajo la luna andaluza que iluminaba el rocío en las hojas, Agustín se permitió un instante de fantasía, imaginando una vida donde Alejandro y Alba pudieran simplemente ser, sin títulos ni sombras. Pero la realidad era un ancla. Él era el duque, y su destino era la confrontación. La paz que ella le ofrecía era un lujo que solo podría reclamar después de la guerra. El amanecer trajo consigo la fría resolución. Agustín observó a Alba desde la ventana de su falsa oficina, planificando la próxima fase de su ataque legal contra don Ricardo. Ella regaba las plantas con una rutina metódica, un símbolo de la vida que se aferra a pesar de las amenazas. Él no solo lucharía por su nombre, sino por el derecho de Alba a seguir creando belleza en ese rincón del mundo. Su venganza había encontrado un propósito más noble, un matiz que la hacía peligrosa. Ahora luchaba por amor y justicia, dos fuerzas que cuando unidas podían derrocar a un duque y reescribir la historia de una tierra. La partida había comenzado, y el mayordomo tenía un as que el duque usurpador jamás esperaría. La convivencia en la hacienda se transformó en un tenso ballet de disimulos, donde Agustín, bajo el nombre de Alejandro, debía balancear la frialdad de su rol con la creciente necesidad de proteger a Alba. Los días se poblaron de interacciones forzadas, donde él, con la excusa de la gestión de la propiedad, la interrogaba sutilmente sobre el estado de las tierras comunales y la actitud de don Ricardo hacia los arrendatarios. Alba, ajena a la alta política y los títulos, confiaba en el mayordomo con una sinceridad desarmante, contándole las penurias de los vecinos, la forma en que Ricardo manipulaba a los jueces locales y la desesperanza que se cernía sobre el pueblo. Sus palabras eran como agujas de hielo que perforaban el corazón de Agustín, confirmando que la maldad de su tío no conocía límites y que la venganza era ahora una obligación moral, no solo personal, un manto de deber que él cargaba con renovada, aunque dolorosa, determinación. La heroína, con su profunda empatía, veía en Alejandro una grieta de nobleza que contrastaba con la crueldad circundante, un hombre de maneras austeras, pero de una justicia secreta. Ella notaba cómo sus ojos se oscurecían de rabia controlada cada vez que Ricardo vociferaba sobre sus planes de desalojo, y cómo, sutilmente, el mayordomo movía los hilos para retrasar o mitigar la opresión. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el viejo rosal que se negaba a florecer, Alba se atrevió a confesarle su miedo a perder su tierra, y con ella la esperanza de sanar a su hermana. Agustín, sintiendo el peso de su vulnerabilidad, le aseguró con una intensidad que casi rompía su personaje que nadie la despojaría, que la tierra, si se cuidaba con amor, siempre encontraba la forma de resistir. Palabras que, aunque destinadas a Alba, eran un juramento a sí mismo sobre la restauración de su propio patrimonio. Agustín descubrió entonces el diario antiguo. Un día, mientras excavaba cerca de los cimientos de la antigua biblioteca, buscando un compartimento secreto que su padre usaba para guardar documentos, encontró un pequeño cuaderno envuelto en seda. Era el diario de su madre, detallando no solo su profundo amor por los jardines, sino también sus crecientes sospechas sobre don Ricardo y las manipulaciones financieras que orquestaba contra el padre de Agustín. El diario confirmaba la traición y, más importante,
revelaba un mapa a un alijo de correspondencia que probaba la falsificación de la acusación de traición a la corona que había sellado el exilio de Agustín. Este hallazgo encendió una nueva llama de urgencia en el duque, que ahora tenía una prueba irrefutable, pero cuya ubicación era un misterio escondido en algún lugar de la vasta propiedad. La búsqueda de este crucial alijo se convirtió en la excusa perfecta para pasar más tiempo con Alba, quien conocía cada recoveco de la hacienda como la palma de su mano. Agustín, inventando la necesidad de inspeccionar viejas tuberías o planificar nuevas plantaciones, la llevaba a los rincones más olvidados, observando cómo la joven descifraba los secretos del lugar no por lógica, sino por intuición, un don forjado por años de convivencia con la naturaleza. En estas exploraciones, la formalidad se desdibujaba. Compartían silencios cómodos, una taza de té robada de la despensa de los sirvientes y conversaciones que iban más allá de las plantas. Hablaban de libros, de la soledad, del dolor de las pérdidas. La nobleza de su alma, despojada de títulos, comenzaba a resonar con la pureza de la suya. La tensión romántica se construía ladrillo a ladrillo. En el roce accidental de sus manos, al compartir una herramienta, en la forma en que él la protegía del sol con su sombra, o en la manera en que ella se atrevía a mirarle a los ojos, descifrando la tristeza que habitaba en ellos. Había una verdad innegable entre ellos, dos almas solitarias que se reconocían en el exilio emocional, aunque por razones distintas. Agustín se encontraba en una encrucijada peligrosa. Cada hora con Alba era un clavo, más en el ataúd de su venganza desinteresada, pues el odio se evaporaba y era sustituido por un deseo feroz de protegerla, de ser digno de la paz que ella le ofrecía sin pedir nada a cambio. La conexión emocional se profundizó una noche de tormenta. El rayo cayó sobre el invernadero, dañando parte de la estructura. Alba corrió a proteger las plantas más delicadas, y Agustín, olvidando su papel, corrió tras ella. Bajo el sonido atronador de la lluvia, trabajaron codo a codo para reparar la brecha, sus cuerpos pegados por la urgencia y la necesidad. En un momento de respiro, Alba tropezó y Agustín la sostuvo por la cintura, un contacto eléctrico que duró un instante que pareció una eternidad. Sus alientos se mezclaron en la penumbra húmeda, sus ojos reflejando la misma chispa de miedo y un deseo incipiente. Fue el primer quiebre de la máscara de Alejandro, un gesto puramente humano que Alba guardó en lo más profundo de su corazón, sin entender su significado. La resistencia de Alba no era solo física, sino moral. El día que don Ricardo envió a un secuaz para marcar su tierra con una advertencia de desalojo, ella se plantó frente a ellos, su figura esbelta desafiando la brutalidad de los hombres a caballo. Alejandro, que observaba desde una distancia estratégica, se sintió consumido por una mezcla de orgullo y terror. Intervino con la autoridad fría de su cargo, citando un tecnicismo legal que había preparado, deteniendo la agresión con palabras y salvando el día, manteniendo su identidad en secreto. Este acto de justicia secreta fue la semilla que germinó en la admiración de Alba, convencida de que el mayordomo era un hombre bueno, forzado a servir a un amo malvado, un mártir silencioso de la opresión. Antes de continuar con esta increíble historia de Alba Sotomayor y el duque Agustín de Valdés, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal
para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Don Ricardo, sospechando que algo ralentizaba sus planes de desalojo, comenzó a desconfiar de Alejandro, a quien consideraba demasiado eficiente y excesivamente interesado en los libros de contabilidad antiguos. El antagonista era un hombre con un sexto sentido para la traición, pues la había practicado a la perfección. Convocó a Alejandro a su estudio, una habitación envuelta en el humo del puro y el olor a cuero viejo, y lo sometió a un interrogatorio velado sobre su pasado, buscando cualquier fisura en la historia que Agustín había inventado. El duque, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se mantuvo firme, su compostura gélida, superando las pruebas de Ricardo, que buscaba un titubeo, un sudor frío, una señal de que ese hombre no era quien decía ser. En paralelo, Alba descubrió una pista sobre el misterioso alijo. Limpiando el viejo cobertizo de herramientas, encontró un pequeño relicario que no pertenecía a nadie de la servidumbre. Al abrirlo, reveló una diminuta inscripción, una constelación que ella había visto grabada en un pedestal abandonado en el jardín más remoto. Sin saber que estaba siguiendo las migas de pan dejadas por la madre de Agustín, se dirigió a Alejandro con la curiosidad de su hallazgo. Este acto fue crucial, pues forzó a Agustín a confesar una media verdad. Le dijo que él estaba buscando documentos antiguos, un testamento familiar perdido, y que esa constelación era una clave, un secreto que, si era descubierto, cambiaría la suerte de muchas personas, incluida ella. La media verdad funcionó como un pacto de confianza. Alba se convirtió en la aliada de Agustín en la búsqueda, un dúo improbable y clandestino que se movía bajo la luz de la luna por los jardines silenciosos. Horas nocturnas estaban cargadas de peligro y de una intimidad que no conocían la luz del día. Se contaban sus sueños y sus miedos, sus esperanzas de un futuro más justo. Agustín, con Alba a su lado, redescubría el significado de la camaradería, la sensación de no estar solo en la lucha. Ella era su brújula moral, el recordatorio constante de que la justicia era más importante que la venganza. La búsqueda culminó en el mausoleo familiar de los Valdés, un lugar sombrío y solemne. El pedestal, la constelación grabada, se movió al presionar una secuencia de estrellas específica que Alba había memorizado. Detrás, una pequeña urna de plomo contenía el alijo, una pila de cartas, contratos y pagarés firmados por Ricardo, y una confesión legal del juez corrupto que había orquestado el falso exilio de Agustín. La prueba definitiva estaba en sus manos, pero el triunfo se vio opacado por el miedo. Alba leyó un fragmento de la confesión, el nombre de Agustín de Valdés, el duque exiliado. Por un momento fugaz, se preguntó por qué Alejandro estaba tan desesperado por encontrar esos documentos, y la verdad latió en su pecho como un pájaro asustado, aún sin atreverse a volar. La revelación del alijo obligó a Agustín a acelerar sus planes, sabiendo que Ricardo pronto sentiría la presión del cerco que se cerraba sobre él. Los documentos probaban que don Ricardo no solo había exiliado a su sobrino, sino que también había desviado los fondos de la hacienda destinados a las escuelas y la sanidad del pueblo. La justicia social que Alba anhelaba estaba grabada en cada línea de la confesión. La venganza de Agustín ya no era un acto individual, sino la liberación de todo un pueblo, un concepto que lo llenó de un sentido de propósito que el exilio le había arrebatado. El mayordomo y la jardinera se sentaron en el suelo frío del mausoleo.
a la luz de una linterna de aceite. Agustín no pudo mirar a Alba a los ojos, temiendo que ella leyera la nobleza perdida y la verdad oculta. Ella, por su parte, le preguntó con la voz apenas un susurro: «¿Qué vamos a hacer con esto, Alejandro? Esto es más grande que cualquier título». Su pregunta era un reto, una súplica de acción. Él respondió con la frialdad del estratega, delineando un plan para filtrar las pruebas a la prensa de la capital y alertar al verdadero brazo de la justicia, un plan que requería valentía y confianza ciega, pero que no revelaba su identidad real. Alba, al escuchar el plan, sintió su corazón dividirse. La desconfianza hacia el mayordomo crecía, pero también su admiración. El hombre ante ella, fuera quien fuese, estaba arriesgando su vida por los más débiles. Ella aceptó el reto, sabiendo que la justicia de su comunidad dependía de esa acción. Su alianza estaba sellada no por el amor, sino por el honor compartido. Agustín, al ver su firmeza, sintió un amor abrumador, un sentimiento que lo asustó. Le tomó la mano, un gesto que rompía todas las barreras sociales, y le prometió que si salían victoriosos, él le contaría todo, absolutamente todo. El camino hacia la verdad y el romance se hacía estrecho y peligroso. La decisión de actuar impulsó una oleada de tensión que se extendió por la hacienda como una helada tardía. Alba y Alejandro se reunían en secreto cada noche, bajo la sombra protectora de los viejos olivos, para planificar la distribución de las pruebas cruciales que habían rescatado. El riesgo de ser descubiertos era inmenso, y cada susurro, cada movimiento, estaba cargado de una adrenalina que se mezclaba peligrosamente con el deseo que crecía entre ellos. Agustín notaba cómo la cercanía de Alba lo despojaba de la fría armadura de su venganza, revelando al hombre herido que ella, con su candidez, estaba aprendiendo a amar. Los documentos eran su billete de regreso al honor, pero Alba era el ancla a la vida que él anhelaba, y el conflicto entre el deber y el corazón comenzaba a desangrarlo silenciosamente, llevándolo al límite de su entereza moral. El primer movimiento de su plan conjunto fue un éxito discreto. Enviaron un paquete de documentos cifrados a un contacto en la capital, un exsoldado leal de Agustín, pidiéndole que preparara la publicación en un periódico de renombre. Sin embargo, este acto de desafío no pasó desapercibido para la mente retorcida de don Ricardo. El falso duque, sintiendo que los cimientos de su poder se resquebrajaban sin saber por qué, intensificó la opresión sobre el pueblo. Sus secuaces, movidos por la urgencia de Ricardo de obtener ganancias rápidas antes de que su régimen colapsara, irrumpieron en las propiedades de varios arrendatarios, incautando bienes y ganado y sembrando el terror con una brutalidad inaudita. Esta crueldad fue el detonante que rompió la pasividad de Alba, forzándola a ver que la justicia no esperaría por un plan perfecto. La caída del ánimo de Alba fue evidente. El sufrimiento de sus vecinos se reflejaba en sus ojos color miel, una tristeza profunda que carcomía su espíritu. Ella intentó intervenir en una de las incautaciones, argumentando con la valentía de los desesperados contra la ilegalidad de los actos de Ricardo, pero fue violentamente apartada y humillada públicamente por los hombres del duque. Esta escena, presenciada por Agustín en la distancia, lo golpeó con la fuerza de un látigo. La culpa por mantener su secreto y no poder protegerla abiertamente se convirtió en un tormento insoportable. Él vio cómo la opresión despojaba a Alba no solo de su paz, sino también de su voz, reduciéndola a la desesperación silenciosa de los oprimidos, un estado que su plan de venganza no había contemplado. En un intento de consolarla y reafirmar su promesa de justicia, Agustín la encontró en el jardín, sentada bajo la sombra de un ciprés, con el rostro surcado por las lágrimas.
La rigidez de Alejandro se derritió. Se sentó a su lado, sin atreverse a tocarla, pero su mera presencia era un bálsamo. Le habló con una intensidad inusual, no como el mayordomo, sino como el hombre que había conocido el exilio y la pérdida, usando metáforas sobre la resiliencia del suelo que se recupera de la sequía. Ella, con la voz quebrada, le confesó que el miedo no era por ella, sino por su hermana enferma, cuyo delicado estado no soportaría más amenazas o la pérdida del hogar. El corazón de Agustín se contrajo. El riesgo había escalado de la tierra al umbral sagrado de la vida. Al alba se produjo la traición. El exsoldado de Agustín en la capital, presionado por una gran suma de dinero y falsas promesas, fue interceptado por los emisarios de don Ricardo y obligado a confesar la identidad del remitente cifrado. Ricardo, al enterarse de que Alejandro era de hecho el duque Agustín de Valdés, sintió un éxtasis cruel, una confirmación de su propia astucia. Pero, en lugar de confrontarlo de inmediato, planeó una emboscada mucho más sutil y devastadora. Decidió usar a la persona que más le importaba a Agustín, Alba. El plan del antagonista era simple: incriminar a la jardinera por robo de documentos, obligando a Alejandro a revelar su identidad para salvarla, o a verla caer, destrozando su venganza y su corazón al mismo tiempo. El falso duque puso su plan en marcha. Plantó en el humilde cuarto de Alba una carta falsificada que parecía implicarla en el robo de documentos de la hacienda, y luego la convocó al salón principal bajo un pretexto trivial. La confrontación fue una escena de puro teatro de la crueldad. Ricardo, con una sonrisa fría, acusó a Alba de traición y robo, citando la supuesta evidencia. Alba, aunque confundida e inocente, sintió el peso de la trampa. Su inocencia no era defensa contra el poder de un duque, y su alma ingenua se enfrentó por primera vez a la malicia de la alta sociedad, un abismo de mentiras que la engullía por completo. Agustín, que presenciaba la escena desde la puerta del servicio, sintió cómo la sangre se le helaba. El terror de ver a Alba en peligro real, humillada y al borde de la prisión. Superó su década de disciplina de venganza. Estuvo a punto de dar un paso al frente, de rasgar su disfraz y gritar la verdad. Pero su leal confidente, el exsoldado que había regresado a la hacienda a tiempo para advertirle del peligro, lo detuvo con un toque en el brazo, una advertencia muda. Si revelaba su identidad ahora, sin el respaldo legal de la capital, Ricardo lo habría atrapado, y la justicia para el pueblo se desvanecería. Alba fue encerrada en el sótano de la hacienda, acusada formalmente de conspiración y a la espera de ser entregada a las autoridades corruptas de la ciudad al amanecer. El mayordomo Alejandro fingió indiferencia, pero su alma gritaba. En la oscuridad de su habitación, Agustín se debatió en un dilema moral que lo consumía. Su deber era la venganza, la justicia para su nombre y su pueblo, pero su corazón gritaba la necesidad de salvar a Alba, la única luz en su existencia. El peso de la culpa por haberla expuesto al peligro a través de su cercanía lo llevó al borde de la desesperación. En ese momento de extrema oscuridad, la heroína tocó fondo. El frío del sótano y la humedad carcomían su esperanza, pero no su espíritu. Recostada contra la pared de piedra, no lloró por sí misma, sino por el destino de su hermana y de su comunidad. Se preguntó por qué Alejandro no había intervenido con la misma justicia secreta que siempre mostraba. La desconfianza la mordió. ¿Era él un cómplice silencioso de Ricardo, un hombre de doble cara que solo había simulado nobleza? La herida de la posible traición era más profunda que el miedo a la prisión, y su fe en el único hombre que le había ofrecido consuelo se hacía añicos. La hermana de Alba, al no verla regresar, acudió a Alejandro, el único hombre en la hacienda que parecía tener un corazón.
La pequeña, pálida y frágil, le rogó con lágrimas que intercediera por su hermana, recordándole la bondad que había mostrado. Este acto fue el punto de quiebre para Agustín. Ver la inocencia de la niña, el reflejo de la vulnerabilidad que él había jurado proteger, lo obligó a tomar una decisión trascendental. La venganza podía esperar, pero la vida y el honor de Alba no. El deber de proteger a los inocentes superó a su misión personal, forzándolo a una acción inmediata. Agustín se dirigió al sótano bajo el manto de la medianoche, su figura envuelta en las sombras, llevando consigo una linterna. Al abrir la pesada puerta, encontró a Alba despierta, su rostro una máscara de fría decepción. Ella no le suplicó, simplemente le preguntó con una voz seca y cortante: ¿vienes a liberarme o a confirmar tu lealtad a don Ricardo, mayordomo? El desprecio en su voz fue la estocada final para el duque. La visión de su amada rota por la traición, forzada a la cárcel por su silencio, lo hizo tomar la decisión. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para salvarla y salvar su alma. Este es el momento más oscuro de Alba Sotomayor. La traición y la injusticia la han llevado al límite, al frío y a la desesperación, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación, su despertar. Si tu corazón late más rápido esperando su liberación y sobre todo su venganza y la revelación de la verdad, si necesitas ver cómo la jardinera convierte su dolor en poder y su sospecha en una alianza inquebrantable con el duque, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo en la Hacienda Valdés y en la vida de Agustín de Valdés. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Alba Sotomayor? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final, incluso contra la persona que creías que te amaba? Agustín cerró la puerta de la celda y se arrodilló ante ella, un gesto de sumisión que ningún duque jamás haría. Con voz grave y llena de la agonía de la culpa, soltó las palabras que cambiarían su destino. No soy Alejandro, Alba. No soy el mayordomo. Soy Agustín de Valdés, el verdadero duque. Fui exiliado por Ricardo hace 10 años y regresé para vengarme. La revelación cayó en la habitación con el peso de una losa. Alba lo miró, y en sus ojos no había admiración, sino una profunda traición. El hombre en el que había confiado, el que le había prometido justicia, era un mentiroso, un noble que la había usado para su propio juego de poder. Ella se levantó con una dignidad fiera, la vulnerabilidad dando paso a una furia fría. Le recriminó no su título sino su secreto, el engaño que la había puesto en el punto de mira, el haber jugado esperanza y la vida de su hermana. Tu honor es solo un disfraz, duque, espetó ella. El verdadero honor es la honestidad, no la intriga. El reproche de Alba era merecido y brutal, la única verdad que Agustín no podía refutar. Él entendió en ese momento que la venganza no lo había liberado, solo lo había encadenado a una nueva mentira. Su dolor era el espejo de su propio sufrimiento, la prueba de que su misión egoísta había fallado. Agustín, sin embargo, no se rindió. Le mostró las pruebas encontradas en el mausoleo, las cartas que incriminaban a Ricardo, no solo por su exilio, sino por la opresión de los campesinos. Le explicó que su silencio era para proteger el plan que liberaría a todo el pueblo, que su amor por ella era real, pero que revelar su identidad antes de tiempo habría arruinado su única oportunidad de justicia legal. Sé que merezco tu desprecio, dijo él con el corazón en la garganta, pero te ruego que confíes en mi plan, por tu hermana, por tu tierra, por la justicia que juramos obtener juntos. La lucha interna de Alba fue épica. Entre la herida de la traición y la abrumadora evidencia de la maldad de Ricardo, ella sopesó su corazón contra su deber para con su comunidad. La prueba decisiva no fue el título,
sino el riesgo que Agustín había corrido al revelar su secreto. El duque, al arrodillarse, le había ofrecido no solo su verdad, sino su vulnerabilidad, un acto que el mayordomo jamás se habría atrevido a hacer. Ella vio más allá de la nobleza, viendo al hombre atormentado que, a pesar de sus errores, luchaba por una causa justa, la misma causa que ella. Finalmente, Alba asintió, su rostro sombrío. «Te ayudaré, no por ti, duque, sino por el pueblo. Pero si me traicionas una vez más, seré yo quien te entregue a la justicia». Su voz era un juramento, y Agustín lo aceptó como la única penitencia digna de su ofensa. La alianza se restableció, pero ahora bajo términos de igualdad, un pacto forjado en el dolor y la necesidad. Agustín la liberó inmediatamente, usando su conocimiento de las cerraduras antiguas de la hacienda, y la llevó a su cuarto, donde se escondió, esperando el amanecer y el contraataque. En la relativa seguridad de la habitación del duque, el primer beso fue inevitable, una explosión de consuelo y desesperación. No fue un beso de pasión, sino de liberación, un reconocimiento de la verdad que habían guardado en secreto. Él besó la traición que le había causado. Ella besó la culpa que lo había torturado. Fue un pacto de almas heridas que se encontraban en el umbral de la guerra, un entendimiento silencioso de que el amor no era una debilidad, sino la única fuerza capaz de superar la injusticia y la mentira. El amor imposible, nacido entre las rosas y la venganza, se había manifestado en el momento más oscuro de la caída. Agustín sintió que el frío de su exilio se disolvía ante el fuego de su conexión, y Alba sintió que la fuerza que había buscado siempre estaba en la unión de su alma, con la del hombre que la amaba a pesar de los títulos y las mentiras. La noche no solo trajo consigo el inicio de su amor físico, sino el nacimiento de una alianza estratégica y emocional que haría temblar los cimientos del poder de don Ricardo. El duque exiliado y la jardinera se habían convertido en un solo frente, y el amanecer prometía el inicio de la guerra. El plan de contingencia se puso en marcha. Sabiendo que Ricardo enviaría a buscarla, Agustín instruyó a Alba que se escondiera en el viejo pabellón de casa, un lugar que solo ellos dos conocían, y le dio instrucciones específicas sobre cómo enviar un mensaje codificado a su contacto en la capital. Ella, ahora con la astucia de una aliada, entendió su papel. El juego había cambiado. Ya no era una víctima, sino la principal estratega, con un conocimiento íntimo de la hacienda y la confianza del verdadero duque. La caída había sido el crisol que forjó a la heroína, y su próximo paso sería el resurgimiento, la demostración de que la inteligencia y la justicia social no conocían de clases. Agustín regresó a su papel de mayordomo, pero con una nueva determinación. El miedo había sido reemplazado por la furia protectora. Al enfrentar a don Ricardo a la mañana siguiente, negando conocer el paradero de Alba con una frialdad impecable, el duque enmascarado preparó el terreno para la confrontación. Sabía que Ricardo intensificaría su búsqueda y su crueldad, lo que le daría la oportunidad de usar las pruebas. El juego de ajedrez estaba en su punto más peligroso, y el corazón de Agustín, aunque dolido, latía con la promesa de justicia y la esperanza de un futuro con Alba. El antagonista, consumido por la rabia de que Alba hubiera escapado y la certeza de que Alejandro no era confiable, tomó una medida extrema que sellaría su destino. Decidió tomar a la hermana de Alba, enferma y frágil, como rehén. Su acto de crueldad fue el punto sin retorno, un gesto que garantizaba no solo la furia de Alba, sino también la ira incontrolable del duque. La caída había terminado, y el siguiente acto sería el giro violento que definiría su legado. La esperanza pendía de un hilo, y ese hilo estaba en las manos de una jardinera y un duque que habían aprendido a amar.
El acto de don Ricardo de secuestrar a la hermana enferma de Alba, la pequeña Sofía, rompió cualquier vestigio de civilidad y marcó el punto de no retorno en la lucha. La noticia llegó a Agustín a través de los sollozos desesperados de una anciana vecina que había presenciado la brutalidad de los hombres de Ricardo al irrumpir en la humilde casa. La rabia que sintió el duque fue un torrente helado, una furia que trascendía la venganza personal para convertirse en la defensa feroz de la justicia que le habían arrebatado. Su máscara de Alejandro se resquebrajó, revelando al noble herido y al protector sin límites. Entendió que su venganza no podía ser un juego de sutilezas legales. Debía ser una confrontación directa y pública, un acto que pusiera fin a la tiranía de su tío de una vez por todas, sin importar si eso significaba perder su vida o su libertad. Agustín se dirigió de inmediato al pabellón de caza, donde Alba se ocultaba, llevando consigo la noticia devastadora. Ella, al escuchar el relato, no gritó ni lloró, sino que se hundió en un silencio aterrador, la calma que precede a la tormenta. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y cortante, la de una madre leona a la que le han arrebatado a su cría. Ricardo ha cruzado la última línea, dijo Alba con una voz áspera y baja. Ahora la venganza es mía tanto como tuya, duque. Él quiere mi tierra a cambio de la vida de Sofía, pero recibirá un precio mucho mayor. Su transformación de víctima a estratega activa fue total, un giro que sorprendió incluso a Agustín. El giro narrativo se concretó. Alba dejó de ser la protegida para convertirse en la mente maestra detrás del contraataque. Ella propuso un plan audaz. Fingirían su entrega a Ricardo a cambio de la liberación de Sofía, pero lo harían en la plaza pública, ante los ojos del pueblo y los jueces locales, corruptos pero susceptibles a la presión popular. Ella usaría su posición como la persona más vulnerable para exponer la maldad de Ricardo, mientras Agustín, aún disfrazado de mayordomo, usaría ese instante de confusión para presentar las pruebas incriminatorias reunidas en el mausoleo, forzando la mano de la ley. La valentía de Alba, su disposición a arriesgarse, cimentó la admiración incondicional de Agustín. El duque, aunque temeroso por el riesgo que Alba corría, aceptó el plan, pues comprendió que solo un acto de sacrificio tan visible y puro podría vencer la corrupción anidada en el pueblo. En ese momento, la tensión romántica se convirtió en una unidad de propósito. Se abrazaron no como amantes, sino como guerreros que se preparan para la batalla final. Un pacto de honor mutuo. En el abrazo, Agustín le susurró que, pasara lo que pasara, su corazón le pertenecía, y Alba le devolvió la promesa de que la justicia prevalecería, porque el amor que sentían por el futuro y por la comunidad era más fuerte que el odio de Ricardo. El desarrollo de la alianza fue meticuloso. Utilizando su conocimiento íntimo de los movimientos de don Ricardo, Alba dictó la hora y el lugar de la supuesta entrega, asegurándose de que la plaza estuviera llena de arrendatarios y vecinos, testigos silenciosos de la opresión. Agustín, mientras tanto, preparó los documentos, copiando las pruebas para asegurar su supervivencia y forzando la comunicación con su confidente para asegurar la presencia de un escribano legal de la capital que pudiera testificar en el momento crucial. El mayordomo y la jardinera se movían con una sincronización perfecta, una danza de peligro forjada en la confianza y el amor incipiente. La preparación para la confrontación final culminó con un momento de profunda intimidad, el primer verdadero acto de amor en su relación. En la penumbra del pabellón, sus temores y esperanzas se entrelazaron. La entrega física y emocional fue un ritual de curación para Agustín, que liberó la culpa de su alma, y un acto de empoderamiento para Alba,
que convirtió su vulnerabilidad en coraje. Fue el reconocimiento silencioso de que su amor no era un cuento de hadas, sino la fuerza brutal y necesaria para enfrentar la injusticia. Un juramento de que, si morían, lo harían con honor. El amanecer llegó, teñido de un rojo ominoso. Alba y Agustín se separaron en silencio, cada uno con una misión clara. Alba se dirigió a la hacienda, la imagen de la sumisión y el sacrificio en su vestido humilde, pero con la astucia de una estratega en sus ojos. Agustín, como Alejandro, se movió con la falsa indiferencia de un sirviente, con los documentos incriminatorios ocultos bajo su uniforme, listo para el instante en que Alba diera la señal. El destino de la hacienda, del pueblo y de su amor se jugaba en la plaza central. ¿Viste ese giro? La verdad del secuestro de Sofía ha elevado la apuesta al máximo, y la vulnerabilidad de Alba Sotomayor se ha transformado en el coraje inquebrantable de una estratega, forzando al duque Agustín de Valdés a salir de las sombras. La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre la jardinera y el duque. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia épica de justicia y amor, suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo, porque el clímax será inolvidable. Cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Agustín de Valdés, a pesar de sus mentiras iniciales, merece una segunda oportunidad para redimirse? En la plaza, la atmósfera era densa. Un silencio tenso roto solo por el murmullo de la multitud de campesinos y la presencia intimidante de los guardias de don Ricardo. Benson, el falso duque, hinchado de arrogancia, esperaba en el centro con Sofía, pálida y asustada, a su lado. Cuando Alba apareció, su figura humilde se erigió con una dignidad que desarmó a Ricardo, esperando que ella se arrodillara. Pero Alba no lo hizo. Se mantuvo firme, una estatua de resistencia. Ricardo, impaciente, exigió la entrega inmediata de la escritura de la tierra de Alba a cambio de la niña. Alba, con la voz clara y resonante, miró a la multitud antes de dirigirse a Ricardo. «Te daré mi tierra, duque, pero primero quiero que todo este pueblo escuche la verdad de tu tiranía». Su descaro forzó a Ricardo a escuchar, temeroso de parecer débil ante el pueblo. Ella comenzó a relatar no solo sus penas, sino las de sus vecinos, las deudas fabricadas, los desalojos injustos, pintando un cuadro vívido de la corrupción. Sus palabras eran flechas que se clavaban en la conciencia colectiva, forzando a los campesinos a levantar la cabeza. Don Ricardo, sintiéndose acorralado, intentó silenciarla con amenazas, pero Alba lo ignoró. Este era su momento, el punto de no retorno. Ella miró a Alejandro, que se movía discretamente en la multitud, y le dio la señal acordada, una mano sobre su corazón, un gesto que simbolizaba el sacrificio y el amor que los unía. Agustín entendió que el tiempo para el engaño había terminado, y la hora de la justicia había llegado, un destino que él había temido y anhelado a partes iguales, y que ahora se hacía palpable en el centro de la plaza. Agustín, arrojando su chaqueta de mayordomo al suelo, reveló al duque exiliado. Con un movimiento rápido y feroz, saltó sobre los guardias de Ricardo, su habilidad de ex soldado aflorando en la refriega. El grito de la multitud fue un trueno. «¡Detente, traidor!», bramó Ricardo, pidiendo la captura de su sobrino. Pero la gente, al ver la nobleza en la figura de Agustín, el hombre que hasta hacía poco era solo un mayordomo, dudó. Este instante de confusión fue suficiente para que Agustín llegara al centro de la plaza, tomando a Sofía en sus brazos, un gesto de redención y protección. Mientras la multitud estupefacta observaba la escena de caos, el escribano legal contratado por Agustín, un hombre honesto de la capital,
irrumpió en la plaza con una pila de documentos en sus manos. Agustín, sosteniendo a Sofía y parándose junto a Alba, gritó con la voz de un verdadero líder: «Este hombre no es el duque. Yo soy Agustín de Valdés, el legítimo heredero, y traigo las pruebas de que este usurpador ha falsificado mi exilio y ha robado la paz de este pueblo». La revelación fue la bomba que destruyó la autoridad de Ricardo. El enfrentamiento verbal entre el tío y el sobrino fue feroz, una batalla de voluntades y verdades. Ricardo, desesperado, negó las acusaciones, tachando a Agustín de lunático exiliado y a Alba de ladrona. Pero la presencia de Alba, la humilde jardinera que había arriesgado todo, y la visión de Sofía, que lloraba asustada en los brazos de Agustín, dieron peso a las palabras del duque. El pueblo, al ver a su opresor desnudo de poder, comenzó a murmurar. La duda se convirtió en acusación. Agustín entregó las pruebas al escribano, que comenzó a leer en voz alta la confesión del juez corrupto y los documentos que detallaban el desvío de fondos. La exposición pública de la corrupción fue la estocada final para don Ricardo. El falso duque intentó huir, pero la multitud, ahora enardecida por la justicia, se interpuso en su camino, un muro humano de 1800. Resentimiento y dignidad recuperada. La figura de don Ricardo se redujo, de tirano a un hombre patético y derrotado. La victoria, sin embargo, no fue sin consecuencias. En el caos, uno de los guardias de Ricardo, en un acto final de lealtad ciega o desesperación, arrojó una daga contra Agustín. Alba, en un acto reflejo de amor y protección, se interpuso, pero el duque fue más rápido. El metal se clavó en su hombro, un dolor agudo que lo hizo caer de rodillas, pero que salvó a Alba. El sacrificio fue la última prueba de su honor y amor, un gesto que desató las lágrimas de Alba y la furia contenida de la multitud. Mientras el escribano aseguraba a don Ricardo para entregarlo a la verdadera justicia de la capital, Alba se arrodilló junto a Agustín, ignorando la sangre, concentrada solo en su herida. Su corazón, ahora libre de la traición y lleno de un amor maduro, sintió la pureza de su acto. Él había elegido la justicia y su protección por encima de su propia seguridad. El giro narrativo no solo había revelado al duque, sino que había confirmado el amor de la jardinera, transformándola en la verdadera duquesa de la justicia social. El rescate de Sofía, la exposición de Ricardo y el sacrificio de Agustín fueron los tres pilares de la victoria moral. El pueblo, viendo a su verdadero duque herido por su causa, lo aclamó, no por su título, sino por su valentía y su compromiso. La justicia social había prevalecido en la plaza, gracias a la astucia de Alba y el honor de Agustín. Camino hacia la redención y la cura de las heridas, tanto físicas como emocionales, se abría ante ellos, pero el precio del regreso a la nobleza había sido alto y sangriento. El sol de mediodía bañó la plaza, iluminando la escena de la justicia restaurada. Agustín, con el hombro vendado por las manos de Alba, se puso de pie, su figura magullada pero imponente. A su lado, Alba, con el rostro marcado por la tensión y el alivio. Ya no eran el mayordomo y la jardinera, sino el duque y su aliada, unidos por un lazo de sangre, verdad y un amor que había superado el prejuicio y la intriga. La travesía del exilio había terminado, y la de la redención apenas comenzaba. El legado que se construía en ese momento era claro. El poder residía en la justicia y la honestidad, no en los títulos. Agustín, con Sofía en sus brazos, miró a Alba, y en su mirada se leyó la promesa de un futuro donde ella no sería solo su esposa, sino su igual, la voz de la comunidad en la gran hacienda Valdés. El dolor de la herida era un recordatorio físico del sacrificio necesario para recuperar la honra y el amor. El clímax estaba por llegar, pero la batalla por la verdad ya había sido ganada.
La detención de don Ricardo y la impactante revelación pública de Agustín desataron una vorágine de caos y justicia que se extendió desde la plaza hasta los rincones más oscuros de la hacienda. La multitud, actuando como un tribunal moral, aseguró que don Ricardo fuera entregado a las autoridades de la capital. Mientras, tanto Agustín, debilitado por la herida pero sostenido por el fuego de la victoria, regresó a la hacienda con Alba y Sofía, no como el mayordomo, sino como el legítimo señor, aunque su entrada fue una mezcla de triunfo y agonía. El clímax no era solo la derrota del villano, sino la culminación emocional de los sacrificios de los protagonistas, el momento en que su amor se probó en el crisol del peligro y el dolor. El enfrentamiento final se desplazó al interior de la hacienda, donde los últimos focos de resistencia de la corrupción aún ardían. El guardia que había apuñalado a Agustín había escapado y, en un último acto de desesperación, se había atrincherado en el viejo estudio de Ricardo, una habitación que contenía documentos vitales y presumiblemente armas. La amenaza persistía, un último escollo que Agustín debía superar para asegurar la paz total. Aunque Alba insistía en que se ocupara de su herida, el duque, con la palidez de la pérdida de sangre, se negó, sabiendo que la justicia debía ser completa y que cualquier demora podría permitir que el cómplice escapara con más secretos incriminatorios. La escena de máxima tensión se desarrolló en el corredor principal. Agustín, apoyado en el marco de la puerta, confrontó al guardia armado. Su voz, aunque baja, resonaba con la autoridad recuperada del duque. Le ordenó deponer las armas y rendirse, ofreciéndole clemencia a cambio de la verdad sobre los últimos movimientos de Ricardo. El guardia, cegado por la lealtad y el miedo a la retribución, disparó. El sonido seco de la pólvora detonó en el silencio del pasillo, y Agustín se cubrió justo a tiempo, la bala raspando la pared de caoba, un recordatorio brutal del riesgo que aún corrían. Alba, que había estado cuidando a Sofía en la sala contigua, reaccionó con la velocidad de una tigresa. Dejando a la niña al cuidado de la anciana vecina, tomó una pesada figura de bronce, un busto del bisabuelo de Agustín, y se acercó sigilosamente a la puerta del estudio por el lado opuesto. Su movimiento fue un acto de amor y estrategia, la prueba de que su transformación era completa. Ya no era solo la jardinera, sino la compañera de armas del duque, dispuesta a sacrificarlo todo para proteger su futuro y el de su comunidad. El clímax de la confrontación fue un duelo de ingenio y fuerza bruta. Agustín, aprovechando la oscuridad del pasillo y su conocimiento íntimo de la hacienda, lanzó un objeto para distraer al guardia. En ese instante, Alba irrumpió por la otra puerta, golpeando el brazo del hombre con la figura de bronce, desequilibrándolo y haciendo que soltara el arma. El impacto fue decisivo. Agustín, ignorando el dolor punzante de su hombro, se abalanzó sobre el guardia, inmovilizándolo con la destreza de un exsoldado, asegurando que el último vestigio de la tiranía de Ricardo había sido neutralizado y desarmado. La victoria física y simbólica fue consumada. Alba y Agustín se miraron sobre el cuerpo rendido del guardia, sus respiraciones agitadas. En sus ojos había una verdad ineludible: la lucha no había sido solo contra Ricardo, sino contra el destino que quería separarlos. Su alianza era más fuerte que cualquier intriga o título. El silencio que siguió a la refriega fue el sonido de la paz que regresaba a la hacienda, una paz ganada con sangre, sudor y el coraje de una mujer que se atrevió a levantarse. El duque herido fue conducido a sus aposentos, ahora bajo el cuidado de Alba, que se había convertido en su enfermera, su protectora y su confidente. Ella extrajo la bala del hombro de Agustín con una precisión y calma sorprendentes, su mente práctica y su empatía guiando sus manos. El dolor físico de la herida se sintió secundario
al alivio de saber que la justicia había prevalecido. Mientras ella limpiaba y cosía la herida, Agustín se permitió la vulnerabilidad de confesar el resto de sus miedos y culpas, el dolor por la muerte de sus padres y el trauma del exilio. La batalla está en su punto más alto, pero la lucha física ha terminado, dejando al duque Agustín de Valdés herido y a Alba Sotomayor como su salvadora. Ella ha demostrado que la valentía no conoce de clases. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, cómo la duquesa de la justicia cura las heridas de su duque y cómo el amor finalmente triunfa sobre el odio, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Alba Sotomayor y el honor de Agustín o la crueldad de don Ricardo que aún podría tener cartas ocultas? El clímax emocional se alcanzó cuando Alba terminó de vendar a Agustín y él la tomó de la mano. Él no solo agradeció su cuidado, sino que le pidió perdón por el secreto y por el dolor que le había causado. Le confesó que el disfraz de mayordomo había sido una prisión y que solo en los jardines y en su presencia había sentido la verdadera libertad y el deseo de vivir. Alba aceptó sus disculpas, no con un perdón fácil, sino con el reconocimiento de que sus errores habían sido el camino hacia una verdad más profunda. Su amor no era perfecto, sino real, forjado en la adversidad. La consolidación del romance fue total. En ese momento de quietud después de la tormenta, Alba se reclinó sobre el pecho de Agustín, sintiendo el latido seguro de su corazón. El duque, sintiendo el peso de su cabeza en su pecho, supo que su redención no estaba en el título, sino en la paz que ella le ofrecía. El dolor de la herida era un pequeño precio por la alegría de tenerla a su lado, no como la jardinera humilde, sino como su única y verdadera compañera. La nobleza del amor había superado la nobleza de la sangre. Con el guardia desarmado y atado, y don Ricardo en camino a la capital, Agustín se centró en el legado. Los documentos incriminatorios, asegurados, probaban no solo su derecho al título, sino también el alcance de la corrupción de su tío contra el pueblo. Agustín convocó a los líderes de la comunidad a la hacienda, no con el miedo de antaño, sino con la promesa de una nueva era. Él les mostró las pruebas, anunciando que don Ricardo sería juzgado y que la justicia social sería el pilar de su nuevo gobierno. La duquesa de la justicia. Alba se paró junto a Agustín en esta reunión. Su presencia no era silenciosa, sino activa. Ella fue la voz que articuló las necesidades de los campesinos, la que propuso la reforma de los contratos de arrendamiento y la inversión en sanidad y educación. Agustín la presentó no solo como su futura esposa, sino como su socia en el gobierno, la mujer que le había enseñado el verdadero significado del honor. La comunidad la aclamó, reconociendo en ella a la defensora que había surgido de sus propias filas. El regreso de Sofía, curada y feliz de reunirse con su hermana, fue el último acto del clímax emocional. La niña, abrazando a su hermana y luego, agradeciendo al duque, fue el símbolo vivo de la victoria. La familia se había reunido, el hogar había sido salvado, y el amor había encontrado un propósito más grande. La venganza se había transformado en redención, y la justicia había traído la paz. El horizonte se abría a un futuro de esperanza, donde el prejuicio de clase había sido derrotado por la nobleza del alma. La luz del amanecer bañó la restaurada hacienda Valdés, ya no como una sombra de injusticia, sino como un faro de esperanza. Don Ricardo, el antagonista, fue finalmente despojado de su título y riqueza,
sus actos de corrupción y traición expuestos ante la ley de la capital, cumpliendo una pena severa por la opresión que había ejercido sobre los más vulnerables. Su derrota fue una catarsis para la comunidad, el cierre de un ciclo de miedo y el inicio de una era donde la voz del pueblo no sería silenciada. Un testimonio vivo del poder que reside en la unión de la verdad y el coraje civil. Agustín, el duque, recuperó su nombre y su patrimonio, pero lo más valioso que encontró no fueron las tierras, sino la paz en su alma. Su herida física sanó lentamente, un recordatorio constante del precio de la justicia, pero la herida emocional del exilio y la culpa fue curada por el amor incondicional y el sentido de propósito que Alba le había devuelto. Él había aprendido que el verdadero poder de un noble no reside en la sangre, sino en la capacidad de servir y proteger a aquellos que no tienen voz. Su arco de transformación se completó, pasando de ser un vengador frío a un protector justo y un hombre capaz de amar y confiar plenamente. La boda del duque y la jardinera fue un evento de alegría y simbolismo, celebrada no en la opulencia de la capital, sino en los exuberantes jardines de la hacienda, el lugar donde su amor había florecido en secreto. Alba, vestida con un sencillo pero elegante atuendo de encaje, caminó por el pasillo flanqueada por las flores que ella misma había cuidado. Su figura, humilde ascendiendo al título de duquesa, no por la riqueza, sino por el mérito de su valentía y su corazón. El matrimonio fue el sello de una alianza que trascendía las clases sociales y las convenciones de la época, un grito de esperanza para todos los desfavorecidos. Como nueva duquesa, Alba Sotomayor se convirtió en la voz activa de la justicia social. Su primera acción fue reformar radicalmente los contratos de arrendamiento, asegurando la equidad para los campesinos y terminando con la explotación de las deudas fabricadas por Ricardo. Estableció fondos para la sanidad y la educación del pueblo, utilizando el patrimonio Valdés para servir a la comunidad, no para su propia ostentación. Su nobleza no era un título, sino un acto constante de empatía y servicio, demostrando que la verdadera duquesa era aquella que se inclinaba para cuidar las raíces de su pueblo. El amor de Agustín y Alba se profundizó en la paz, un entendimiento silencioso que se manifestaba en los pequeños gestos y en las largas horas que pasaban juntos en el invernadero, un santuario de su relación. Ella le enseñó la paciencia de la tierra, él le enseñó la complejidad de la estrategia política. Gobernaron como iguales, una unidad perfecta donde la inteligencia práctica de Alba equilibraba la visión estratégica de Agustín. Su legado se enraizó en la superación de los prejuicios, demostrando que la pasión y la razón podían coexistir en el poder. Sofía, la hermana de Alba, se recuperó por completo bajo los cuidados de los duques. Su salud restaurada fue un símbolo del renacimiento del pueblo bajo el nuevo régimen de justicia. Ella creció bajo la protección y el amor de Agustín y Alba, la primera niña en la región en asistir a la nueva escuela financiada por la Hacienda Valdés. Su felicidad era el espejo de la promesa cumplida por Agustín, el juramento de proteger la inocencia que había sido el motor de su redención. Los años pasaron y la Hacienda Valdés se convirtió en un modelo de administración justa y progresista en la región andaluza, un testimonio del amor que había derrotado al odio. Los jardines, cuidados ahora por Alba con la ayuda de la comunidad, eran más hermosos y vibrantes que nunca. Un símbolo de la vida que florece después de la sequía de la opresión. El viejo rosal, que se negaba a florecer bajo el yugo de Ricardo, ahora, bajo el amor de Alba, abrió sus pétalos con una belleza espectacular, un signo tangible de la curación de la tierra y del alma de Agustín. Si has acompañado la historia de Alba Sotomayor
y del duque Agustín de Valdés hasta el final. Dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo y me emociona saber lo que resonó contigo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad y la justicia. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El legado de la pareja fue el triunfo de la esperanza. Después de varios años de felicidad, la duquesa dio a luz a su primer hijo, un varón. El niño, llamado Alejandro, en honor al disfraz que unió a sus padres y al amor que nació de las sombras, se convirtió en el heredero de un ducado, donde el servicio y la honestidad eran más valiosos que el oro. Su nacimiento fue celebrado por la comunidad como el símbolo de la continuidad de la justicia, la promesa de que la opresión no regresaría a esas tierras. El epílogo de su historia se escribió en un atardecer sobre los jardines, donde Agustín y Alba se sentaron en el banco de piedra donde compartían sus primeros secretos. Ella, con la cabeza reclinada en su hombro, observó el trabajo de los jardineros, ahora tratados con respeto y dignidad. Él, acariciando su mano, sintió la inmensa gratitud por la mujer que no solo le había devuelto su nombre, sino que le había enseñado a vivir de nuevo, a amar sin miedo y a gobernar con un corazón abierto. El amor duradero entre el duque exiliado y la jardinera se convirtió en una leyenda, un romance de época que no se basaba en la fortuna, sino en el coraje de enfrentar la injusticia y la capacidad de curar las heridas del alma. Ellos reescribieron las reglas de la nobleza, probando que un reino se fortalece más por la equidad que por la tiranía, y que el amor, en su forma más pura, es la máxima expresión de la justicia. Su vida fue un recordatorio poético de que incluso en los momentos más oscuros de la traición y el exilio, la luz de la verdad y el amor puede abrirse camino, como una semilla resistente que rompe la tierra endurecida para florecer con una belleza que desafía al destino. Y así, el duque y la jardinera, unidos por el honor y la pasión, vivieron no para la historia, sino para el futuro, con la promesa de un amor que perduraría a través de las generaciones.